Padre. Quiero agradecerte este tiempo hermoso que me das de estar otra vez en contacto con cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos. Te pido que tu palabra, Señor, sea edificante para todos, para mi vida, para todas nuestras familias, para cada una de las personas que vea este mensaje maravilloso, Dios, y que se encuentre con tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho y lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues como les había dicho, me da mucho gusto estar otra vez a través de este medio. Y bueno, estamos viendo un tema por ahí en las pantallas que dice mitos y verdades de la pasión de Cristo. Y quise ponerle este título porque se han dado tantas cosas de la pasión, de la muerte de Cristo, alrededor de todo este hecho, unas que pues son mitos y otras que son verdades. Lamentablemente los mitos han tomado un lugar más allá de lo que significan y han pues suplantado a las verdades, a lo que nosotros deberíamos de tener más atención en cuanto a la pasión de Cristo. Y bueno, yo he considerado que pues vale la pena hacer un análisis de cuáles son los mitos que se han dado alrededor de la pasión de Cristo y cuáles son las verdades que se han dejado de recalcar y que sabemos que son sumamente importantes. Y esto me hace pensar como cuando nosotros tenemos, no sé, una fotografía de un personaje al que queremos mucho, de alguien en la familia, y alguien nos la da para que la veamos y a lo mejor nosotros ponemos más atención en lo que rodea a la persona que está en esa fotografía y recalcamos a lo mejor los colores, recalcamos la luz, recalcamos tal vez la belleza del lugar donde está, sin poner atención a la persona que está en la fotografía, que es el punto principal. Esto me hace pensar que en la pasión de nuestro Señor Jesucristo pasa lo mismo con los mitos, que los mitos le han dado realce a las pues circunstancias que no tienen nada de importancia y se han olvidado de ver al personaje principal, pues en este caso de la pasión de Cristo, que es nuestro Señor mismo. Entonces permítame pues leer un pasaje que está en Zacarías 12:10 y bueno, pues este pasaje nos da una idea de lo que el Señor estaba profetizando en sí mismo sobre su persona. Zacarías 12:10, lo voy a leer, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es un pasaje del profeta Zacarías, y déjeme decirle que la muerte del Señor fue profetizada desde el Génesis, desde que Adán y Eva pecaron. Dios les prometió un Salvador ahí en el capítulo 3 de Génesis, y así se va toda la historia de la Biblia hablando de la obra del Señor. Por eso cuando el Señor hablaba con la gente, cuando Él decía que se escudriñara las Escrituras porque estas daban testimonio de Él, entonces Él se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo Testamento aún no habían sido escritas. Entonces se habla del Señor desde el mismo Génesis, de lo que iba a pasar, y los profetas cada uno en su tiempo fueron hablando de ello. Los salmos nos hablan mucho de todo esto en el tiempo del rey David y los diferentes profetas. Y ahora vemos este pasaje de Zacarías, uno de los profetas considerados como profetas menores. Y bueno, dice: derramaré sobre la casa de David, que es de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesús, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron. Entonces el Señor está diciendo: me van a ver a mí, a quien traspasaron. Eso es lo que el Señor tenía en mente y en corazón que la gente iba a hacer. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El plan de Dios es que
todos nosotros viéramos el sacrificio hermoso que el Señor hizo por nosotros, porque eso es lo que en esencia cambia todo el resto de la humanidad, o todo lo que viviera el mundo entero. Sin embargo, en estos días la gente ha puesto sus ojos en todas las cosas menos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ha puesto las cosas en todas las cosas. Ahora, en todo esto se han tenido que usar las personas una serie de mitos, y vamos a ver qué es un mito para que juntos podamos analizar un poco más acerca de todas estas cosas que no tienen importancia, pero que han desviado la mirada de lo que el Señor quería que cada persona viera de su obra. Miren, un mito es una historia imaginaria. Ahí lo estamos viendo en las pantallas. Es una historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. O sea, si usted se puede imaginar un mito, es una historia imaginaria que no existe, pero que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. O sea, altera las verdades, cualidades de una persona o cosa y les da más valor del que tienen en realidad. O sea, nada más note qué es lo que hace un mito. Hace que la gente voltee sobre los mitos y sobre la verdad de algo, realmente no tenga la menor atención. Y mire, son muchos los mitos que se han inventado sobre la pasión de Cristo. Uno de ellos, el día que murió el Señor Jesús. La mayoría de las personas tienen la idea, creen que el Señor Jesús murió un viernes, pero esto no es así. Él no murió un viernes. De acuerdo a un análisis de las Escrituras, el Señor Jesús murió un miércoles y fue sepultado en la madrugada del jueves. De la madrugada del jueves a la madrugada del domingo nos dan 72 horas. El Señor habló proféticamente en Mateo 12:40 que Él estaría en el corazón de la tierra, es decir, sepultado 3 días y 3 noches, de acuerdo a la misma señal que se había dado del profeta Jonás. Si vemos este pasaje de Mateo 12:40, lo leemos, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el Señor iba a cumplir proféticamente lo que Él mismo había dado a los profetas. Entonces 3 días y 3 noches. Es un mito que la gente crea que Jesús murió un viernes. Si fue sepultado en la madrugada del siguiente día, pues de la madrugada del sábado a la madrugada del domingo, pues solo habría cumplido 24 horas. Entonces esto no es así. Esto es algo que inclusive muchos creyentes, muchos cristianos han fijado su vista y se han olvidado de la verdadera realidad. Otra de las cosas que es un mito que ha desplazado la verdad ha sido la fecha en la que murió el Señor Jesús. Muchas personas celebran la muerte de nuestro Señor Jesús en diferentes fechas. Si usted se da cuenta, a veces nos preguntamos, ¿y cuándo cae Semana Santa? ¿Qué es lo que la gente celebra? ¿Qué es aparentemente la muerte de Jesús? Y siempre son diferentes fechas cuando la palabra de Dios habla del 14 de abril. El primer mes en la Biblia se llamó Abib o Nisan, y que esto corresponde con el mes de abril de nuestro calendario, el calendario gregoriano. Abib o Nisan es el nombre del mes de abril para los judíos, el primer mes del año. En relación a nuestro calendario corresponde al mes de abril. Y mire, vea lo que dice Éxodo 12:6 para que usted también salga de este mito de estar celebrando en fechas distintas la muerte del Señor Jesús.
Dice Éxodo 12:6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si usted se da cuenta, habla aquí de inmolarlo. Y en un contexto usted puede leer este capítulo 12 para que comprenda que está hablando de un cordero que se va a inmolar por razón de la Pascua. Lo inmolaréis el día 14 de este mes. Entonces es importante que nosotros entendamos que la muerte del Señor Jesús se dio el 14 de abril y es una fecha que no cambia. Siempre, si tuviéramos que celebrar una fecha, pues tendría que ser siempre el 14 de abril como cualquier recordatorio de alguien que murió. Esa sería la fecha correcta. Este es el segundo mito que encontramos alrededor de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Otro mito: se cree que hubo una mujer en el trayecto de cuando Jesús cargaba la cruz, que fue y le limpió el rostro al Señor Jesús pues del sudor, y que quedó plasmada la imagen de él. A esto se le ha llamado el paño de la Verónica. Esto no existe en la Biblia, esto es un mito. Todo lo que son mitos, recuerde, la descripción de mitos son cosas imaginarias, pero que han alterado las verdades. Entonces, todo esto tampoco tiene que ver con la Biblia. Otro mito son las 3 caídas. Tampoco existe en la Biblia. No hay ninguna mención de este término de las 3 caídas. Y bueno, es otro mito que encontramos alrededor de la pasión del Señor Jesús. Otro mito que sería el quinto mito. Yo enumeré 6 mitos. Digo, hay muchos más, pero quise dejar como que los más conocidos. Inclusive muchos creyentes creen que el Señor Jesús, la noche antes de que fuese tomado preso para estar toda la noche siguiendo un juicio injusto, que sudó sangre. La Biblia no nos dice eso. La Biblia en Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí la Escritura nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. No dice que sudó sangre. Entonces, muchos creyentes han hecho tantos escritos sobre el momento tan difícil y entran en un espacio científico de que cómo se pudieron haber reventado las venas de la cabeza del Señor Jesús por la presión en la que él estaba. La verdad es que a través de este mito tratan de como que encajar términos, ideas, pensamientos de algo que no fue así. La Biblia dice: era su sudor. Así lo dice: era su sudor tan grande como grandes gotas de sangre. Aquí nos dice que era su sudor. Entonces este mito ha hecho que muchos entren en un detalle de un análisis que no tiene sentido. Ahora, otro de los mitos es sobre los 2 personajes que fueron crucificados juntamente con Jesús, los 2 malhechores. Que estos malhechores se llamaban Dimas y Gestas. Esto no aparece en la Biblia. Esto fue tomado de libros apócrifos y en la tradición eso es lo que han considerado que fueron los nombres de estos personajes. Pero en absoluto tiene que ver con esto. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que la pasión de Cristo está muy relacionada con resaltar la importancia de estos hechos, y se pierde la verdad de la verdadera esencia de la muerte del Señor Jesús, la verdadera esencia, que es la que quiero que usted y yo analicemos en esta hora, las verdades de la pasión de Cristo, lo que no estamos viendo, lo que deberíamos de ver en una fotografía cuando nos la muestran, ver
si la persona que está en esa fotografía se ve alegre, se ve triste, se ve contenta, se ve preocupada, o sea, eso es lo que deberíamos de ver en la fotografía y no la escenografía, no lo que hay alrededor. Ahora, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo hay verdades que deberíamos de resaltar cuando recordamos la muerte del Señor Jesús. Una es que Él murió por los pecadores. Mire, vea lo que dice Romanos 5:8, cómo es tan grande el amor de Dios, tan grande que el apóstol Pablo lo escribe de esta manera, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo que deberíamos de recalcar cuando hablamos de la muerte de Cristo, que Cristo murió por los pecadores, murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo que deberíamos de recalcar. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados. No vio nuestra condición, no nos consideró como enemigos de Él, porque nuestra condición, ese era lo que realmente representaba. Estábamos lejos de Dios, estábamos haciendo todo lo que era contrario a la voluntad de Dios, pero bueno, Dios mostró su amor y Cristo murió por nosotros. Esta es una verdad que deberíamos nosotros recalcar cada que recordamos la muerte de nuestro Señor, que Él murió por nuestros pecados, que en lugar de que nosotros tuviéramos un juicio, un señalamiento por nuestra condición, Él vino y tomó nuestro lugar, así de sencillo, tomó nuestro lugar, quitó nuestros pecados de nosotros y entonces Él muere por nuestros pecados, muere en lugar de nosotros para que nosotros no muriéramos. Otra de las verdades que se han dejado de proclamar cuando hablamos de la muerte de Cristo, sobre todo en estos días que la gente celebra la muerte de Cristo, es que aún su muerte tuvo la finalidad de sanar las enfermedades de las personas. Si usted ve lo que dice Isaías 53:4, va a encontrar en este pasaje, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vea cómo la obra de Jesucristo no solamente fue para la parte espiritual, porque cuando Él murió por nuestros pecados era para sanar nuestra parte espiritual, todo nuestra alma, nuestro ser espiritual. Pero también acuérdese que cuando una persona comete tantos pecados, pues hay consecuencias, y las consecuencias las tenemos en el cuerpo físico. Entonces dice esta verdad que se ha dejado de proclamar de una manera clara, es que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, la enfermedad espiritual la quitó, pero también vino a quitar de nuestro cuerpo la enfermedad física que nosotros pudimos haber tenido por esa enfermedad. Y vea cómo Cristo llega a hacer completamente un trabajo total, integral sobre la vida de cada persona a la que Él vino a salvar. Porque Él murió por todos. Él no murió solo por algunos, no vino a morir solo por los judíos, vino a morir para cada persona, inclusive para las generaciones pasadas antes de que Él llegara, porque se dice que también fue a predicar a los espíritus encarcelados, fue a predicarles, fue a compartir estas buenas nuevas. Y la muerte de Cristo no solamente salvó esa generación, sino también a las generaciones futuras. Y los pecados que Él vino a perdonar no solamente eran los que nosotros habíamos cometido, sino aún los errores que tuviéramos más adelante. Porque hay muchas personas que llegan a recibir a Cristo y por error cometen algunas otras faltas. Entonces Dios en ese amor extiende
esa misericordia de perdón a todas las generaciones y a todos los tiempos. Ahora, esta muerte, la verdad, dentro de las verdades de la pasión de Cristo, su muerte vino para hacernos libres. Porque sabe usted, amado hermano, que cuando nosotros no conocíamos a Dios, entonces el diablo podía hacer de nosotros lo que quería. Nos tenía esclavizados, nos tenía cautivos, nos tenía atados, nos tenía encadenados. Y vea lo que dice Lucas 4:18 con relación a la obra de Cristo, que es algo que no tenemos que olvidar ni perder de vista. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vea esto, este es un pasaje del cual se habla en el libro del profeta Isaías, cómo el plan de Dios era venir a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esta era nuestra condición, así estábamos, así vivíamos. No teníamos nosotros una opción de salir, estábamos presos espiritualmente, estábamos atados, estábamos con todas las ataduras en cada uno de nuestros sentidos, no podíamos razonar lo que hacíamos, por eso cometíamos errores tras errores. Entonces, la obra de Jesucristo, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ocurre viene también para romper cadenas, romper todo eso que nos estaba atando, que nos obligaba a hacer cosas que nosotros no queríamos, pero ahora nos habíamos convertido en esclavos. Pero la obra de Cristo vino para hacernos libres, para romper esas cadenas, para sacarnos de esas prisiones de oscuridad, para darnos luz plena a nuestras vidas. Esa es la verdadera esencia de la pasión del Señor. Ahora, otra de las cosas que hizo, que son las verdades que no se proclaman en estos días, es que Él vino a quitar todas nuestras cargas. ¿Y sabe por qué? Vea lo que dice Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que creía que era lo mejor, eso lo hacía. Las cosas que pensaba, creían que eran las más adecuadas. Nadie le podía decir a nadie que eso estaba mal, porque cada uno se había descarriado como oveja. Dice: cada cual se apartó por su camino, cada uno consideró su camino como el camino a seguir, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vea, cuando el Señor Jesús llega a la cruz, llega cargando el pecado de toda la humanidad, de ustedes, mis pecados, los pecados de todas las generaciones pasadas y futuras, presentes y futuras, estaban siendo cargados en la humanidad de Jesús. Por eso dice que el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y esto es algo que deberíamos de resaltar, que el Señor llevó estas cargas. ¿Sabe por qué? Para que usted y yo no lleváramos más cargas, para que usted y yo estuviéramos más descansados. Por eso en la Escritura, en otro pasaje que está en Mateo 11:28, Él decía: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe? Nosotros los seres humanos no fuimos diseñados para llevar cargas. No, de verdad se lo digo, no fuimos diseñados. Yo entiendo que en la naturaleza hay animales de carga, hay animales que se les pueden poner cargas y pueden caminar y pueden llevar muchas cosas encima de ellos, pero usted y yo no fuimos diseñados para llevar cargas. Las cargas nos vencen.
Las cargas nos doblegan, las cargas nos quitan el ánimo, nos quitan la salud, nos hacen perder de vista lo que hay arriba. Y una carga nos hace estar agachados y estar viendo solo hacia abajo. Una carga no nos permite voltear al cielo. Y nosotros no fuimos diseñados para llevar cargas. Pero el Señor cargó nuestras cargas, el Señor las tomó, por eso dice, venid a mí los que estéis cargados. Si alguien de vosotros se sienten cargados, yo sé que hoy en día nos hemos sentido cargados por muchas cosas, por situaciones económicas, por enfermedades, porque nos sentimos desanimados por nuestra familia, porque nos preocupan muchas cosas. No las cargue, mi hermano, no las cargue, no haga que su cuerpo empiece a sentir los efectos de esa carga, porque va a terminar enfermándose. Va a terminar tomando decisiones equivocadas porque son demasiadas cargas para usted. Y repito, Dios no nos diseñó para cargar. Dios nos diseñó para servirle. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para servirle. Fuimos creados para levantar libremente nuestras manos. Fuimos creados para glorificarle, para alabarle. Así es de que cualquier carga, porque nos preocupa a nuestros hijos, porque nos preocupa todo aquello que pasa por nuestra mente, deje de preocuparse, de verdad se lo digo. Este es algo que deberíamos de recalcar en nuestros días. La obra de Jesucristo en nuestras vidas, para que la vivamos, para que estemos totalmente libres de toda esta situación. Y miren, tan amplia es la obra de Jesucristo, tan amplia que, bueno, no terminaríamos este tiempo de enumerar todas las verdades, todos los beneficios que tuvimos a través de la muerte de Cristo, a través de la pasión y muerte. Pero quiero decirle algo más de estas verdades que hemos dejado de proclamar en estos días. Una es que nos dio autoridad sobre el enemigo, porque ¿sabe qué? El enemigo, cuando vio que Cristo Jesús había quitado nuestras cargas, cuando vio que Cristo Jesús nos había hecho libres, cuando vio que Cristo Jesús nos había perdonado nuestros pecados, pues él anda como husmeando. Anda como buscando a ver de qué manera vuelve a meternos al lugar donde nos tenía apresados. Pero entonces Jesús, con su muerte, no solamente nos dio esa libertad, nos quitó todo eso, sino nos dijo, ahora cómo nos podemos librar de lo que el enemigo pretende hacer sobre nuestras vidas. Y mire, acompáñame a ver lo que dice Lucas 10:19. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos autoridad sobre todas las huestes del enemigo, todo lo que él quiere hacer contra nosotros, contra nuestra familia, contra lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los bienes que Él nos ha dado, lo que Él nos ha dado como administradores, quiere arruinarlo. Pero usted y yo tenemos autoridad en nuestra boca. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En el nombre de Jesús. Si fue Jesús quien nos dio esta autoridad, el enemigo huye en el nombre de Jesús. Se va, porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Por eso dice aquí, os doy potestad de aullar. Aullar es pisar a serpientes y escorpiones, a estos demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que deberíamos de recalcar cuando hablamos de la muerte del Señor. Lo que Él vino a darnos, a proporcionarnos la protección, la ayuda, para que podamos defendernos ante los ataques del enemigo, porque Él no dejará nunca de atacarnos. Estamos preparados para vencerlo, porque somos más que vencedores. Él no va a volver a regresarnos otra vez a la posición que estábamos, porque nosotros tenemos armas poderosas para destrucción de fortalezas. Tenemos en el nombre de Jesús el arma más poderosa que el hombre pueda imaginar. Allí el hombre mantiene su libertad. Y mire, déjenme decirles algunas otras de las verdades. Es que todo esto, toda la obra de Jesucristo nos permitió tener comunión con Él, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Espíritu Santo, tener comunión plena con Él. Y esto nos da la oportunidad de ser sus hijos.
Este es algo maravilloso que de verdad, se lo digo, familia, deberíamos de recalcar cómo Dios nos ha permitido no solamente de pasar de un momento de emoción, sino a ser parte de la familia celestial. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos con una persona que está viviendo diferentes problemas, lo primero que tenemos que decirle: ¿quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Así como lo dice el capítulo 10 de Romanos, que si cree en su corazón y lo confiesa con su boca, que Jesús es su Señor, que el Padre le resucitó de los muertos, entonces va a ser salvo. Y es salvo y entra en la familia de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea cuántos beneficios tenemos de la muerte del Señor Jesús. Beneficios y verdades que no se proclaman, que antes son sustituidos por mitos. Tantas cosas de estas. Pero yo creo que como hijos de Dios tenemos tantas ventajas. Nuestra oración es escuchada. Dios escucha lo que nosotros decimos. Los momentos en los que nosotros estamos pasando aflicción, Dios envía su Espíritu que nos ayuda con gemidos indecibles. Nosotros estamos allí siendo ayudados de una manera extraordinaria en cada momento, cada peligro por el que pasamos, porque Dios cuida a sus hijos. Así como nosotros en lo natural cuidamos a nuestros hijos, el Padre cuida de sus hijos. Entonces, tantas cosas que hay alrededor de todo esto que vale la pena que nosotros los reconsideremos. Ahora, mire, cuando nosotros hemos pasado por todas el mundo de dificultades, quizás muchas cosas las hicimos por ignorancia. Quizás no sabíamos, pero ¿saben qué? Él vino a cambiar nuestra naturaleza. Esa naturaleza permítame decirlo con todo respeto, esa naturaleza animal que había en nosotros fue cambiada por una naturaleza de Dios. Dios puso su imagen en nosotros, Dios cambió esa naturaleza. Y mire, vea lo que dice 2 Corintios 5, 17, porque éramos una criatura. Éramos antes una criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué? Que el cambio verdadero de una persona solo lo da Cristo. El verdadero cambio. Una persona no podrá dejar vicios, drogas, una conducta negativa no la podrá dejar a menos que Cristo esté en su vida. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que vino a hacer la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que deberíamos de resaltar. Y miren, este es algo maravilloso. Nos rescató de las tinieblas, ¿saben? No solamente nosotros estamos en un lugar de oscuridad. Nos puso en otro lugar muy privilegiado. Vean lo que dice Colosenses 11 y 14, o del 11 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Imagínense, amados hermanos, estábamos en la potestad del reino de las tinieblas, en oscuridad, bajo ese dominio del enemigo. Entonces, cuando Cristo llega, nos saca de ese lugar y nos trae a su reino. Trasladado al reino de su amado Hijo, nos sacó, nos fue a rescatar. Qué importante es esto. Por eso nuestra vida, cuando estamos en Cristo,
es otro tipo de vida, es otro tipo de pensamiento, es otro tipo de vivir, porque ahora vivimos como hijos de luz. Y si usted ve, el versículo 12 decía, para participar en la herencia de los santos de luz, los santos en luz. Ahora nosotros no vivimos ya en las tinieblas, vivimos en el reino de su amado Hijo, que es un reino de luz, de verdad, que es un reino que trae paz, que trae bendición, que trae cordura, que trae una respuesta inmediata de parte de Dios. Dice el versículo 14 de este pasaje que estamos leyendo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Redención nos compró, somos suyos, es nuestro Redentor. Esto es lo que hizo, y perdón de pecados, tantas cosas, hermano, que Dios nos ha dado, que nos ha regalado totalmente gratis. Totalmente gratis. El precio lo pagó Él. Él puso su sangre, derramó su sangre, sufrió los dolores, llevó las cargas, llevó la humillación. Todo fue completamente gratis. Por eso yo quiero decirte que la obra de Cristo trae también calidad de vida. Dios, entendemos que todo esto, dentro de las grandes cosas que el Señor vino a hacer, fue a abrir una puerta al reino celestial del Padre, a la vida eterna. Este es algo de verdad que nosotros tenemos ya, un regalo de la vida eterna, los que estamos en Cristo, porque los que están en Cristo no tienen ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, una de las promesas es estar con el Padre, una vida eterna en el cielo. Pero aparte, en esta tierra, calidad de vida, porque nosotros necesitamos vivir en esta tierra y Él nos da calidad de vida. Y esa calidad de vida, Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso yo quiero animarte. Yo quiero animarte en esta hora, amada familia, en dejar los mitos a un lado y adoptar las verdades de Dios en tu vida. Predica las verdades. Predica lo que Cristo hace. Predica lo que ha hecho en tu vida. Predica su maravilloso amor, su obra tan completa. Predícala. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en todos los que te rodean. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Quiero darle gracias a Dios porque tú conoces a Dios. Y si tu amigo aún no conoces a Dios, este es el momento en que tú recibas a Cristo en tu corazón. Que cambies tu manera de vivir, que cambies tu manera de ser, que cambies todas las cosas que han pasado ahora. Que Dios cambie tu historia, que Dios la haga nueva, que Dios cambie tu futuro y el de toda tu familia. Dios les bendiga. Permítame hacer una oración por ustedes. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos, de todas las personas que han escuchado este mensaje. Te pido, Padre, que sean bendecidos, que la obra de tu Hijo, mi Dios, se quede en sus corazones y tú traigas bendición a cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias y Dios les bendiga. Hasta pronto.